Bueno, asteagoaz, orduan, egunon zerbait esateko denoi, mila esker etortzeagatik eta gaur APP berri bat aurkeztea etorri gea, hortarako nire onduan dakat Gurutz Linazasoro, bera denok dakizuten bezala neurologo ezaguna da, baina neurologo izateaz aparte, Gurutz ere Alzheimer eta Parkinson gaixotasunen terapia aurreratuen programaren zuzendaria da, La Casa del Cerebro, Burmuinaren etxean eta Kiron Salud Poliklinika Gipuzkoako ospitalean. Gaurkoan, esan duan bezala, APP berri bat aurkeztea etorri gara, Alzheimerraren semaforoa du izena eta bere helburua da gaixotasun hori izateko arriskua modu goiztiarrean detektatzea. APP berri honi esker edozein pertsona modu errazean jakin dezake zein faktore aldatu behar dituen bere bizitza estiloan Alzheimerra izateko arriskua murrizteko, beti ere burmuinerentzako onugarria den bizitza estilo osasungarri bat sustatua. APP berria doain erabil daiteke dagoeneko bai euskeraz eta bai gaztelaniaz, eta Gipuzkoako Bund Planen enpresa garatu du mugikor tableta eta ordenagailurako Gipuzkoako Foru Aldundiaren eta Diario Basko egunkariaren lankidetzarekin. El semáforo del Alzheimer es la nueva APP que presentamos hoy y sirve para diagnosticar precozmente el riesgo de sufrir esta enfermedad. Gracias a esta APP vamos a poder conocer el estado de los factores de riesgo que contribuyen al desarrollo del Alzheimer. Esto por un lado, y por otro lado vamos a poder conocer también pautas con objeto de modificar aquellos factores que tienen incidencia y que no están controlados. Azpimarratu nahi dut, Alzheimerraren prebentzio primarioak gero eta euskarri zientifiko handiagoa duela. Y poniendo el acento en la prevención, en este caso también, como en otros, señalar que los cambios en el cerebro de una persona que puede parecer Alzheimer aparecen, luego igual Gurutz nos ilustra un poco mejor, pero más o menos en torno a 25 años antes de que la enfermedad se desarrolle, Y luego hay un dato que para nosotros, desde las políticas sociales, desde la atención sobre todo a la dependencia, hay un dato que nos importa mucho, que es muy significativo, y es que este último año el 42% de las personas que han entrado en una residencia de personas mayores han llegado con algún deterioro cognitivo ya, en diferentes grados y de diferentes tipos, pero ya han tenido, en este sentido, calificamos de clave tanto el diagnóstico precoz como certero. Cada vez hay más diagnósticos en fases tempranas y esto permite comenzar a tiempo los tratamientos farmacológicos y también los no farmacológicos, y también permite adoptar cuanto antes ese tipo de hábitos saludables, entre ellos la práctica habitual del deporte. Gurutzi pasako diot hitza, zehaztasun gehiago eman ditzain, bai APP berriaren, bai Alzheimerraren ikerketaren inguruan. Gurutz, nizunean? Eskerrik asko, Maite. Eskerrik asko eta egun on guzti hori. Ez dakit hau ikusteko, si es posible ver la presentación. Está allí, hangoian bai. Eta atzen ez da ikusten. Atzen baita, atzen dago ya. Vale, oso ondo ba. Oso ondo ba. Vale, fenomenal. Bueno, primero lo que sí me gustaría es agradecer la colaboración tanto de Diputación Foral de Guipúzcoa como de Diario Vasco para que esta idea se haya podido ser una realidad, y también agradecer el trabajo de Bund Planet
tenemos aquí a Raúl Jimeno, que si hay alguna cuestión técnica, pues ellos os podrán explicar también un poquito más cómo se ha desarrollado toda esta aplicación. A mí, antes que nada, para empezar y centrar el tema, sí me gustaría explicar algunas cosas. La primera es por qué surgió esta idea. Y esta idea surge debido a tres razones fundamentales. Una, a que hay 1/3 de casos de Alzheimer, hasta 1/3 de los casos pueden deberse a factores relacionados con nuestro estilo de vida. Hasta 1/3 de casos. Esto es una auténtica barbaridad en cuanto a los números. Los otros factores que tienen que ver son la herencia, la genética y el envejecimiento. Al día de hoy no podemos hacer nada contra esos dos, ni contra la herencia ni contra el envejecimiento, pero sí que podemos actuar sobre el estilo de vida. Y eso es precisamente lo que pretende esta APP, ¿no? Es intentar luchar contra la enfermedad promocionando la salud. Y la APP es un instrumento que nos puede servir para monitorizar en todo momento cómo es nuestro estilo de vida y ver qué cambios tenemos que poner en marcha para que sea lo más adecuado posible para mantener alejado el fantasma del Alzheimer, para que ese 33% de contribución del estilo de vida al riesgo de Alzheimer, pues de alguna manera lo tengamos controlado y de alguna manera consigamos de esta manera que la enfermedad empiece más tarde o que en el mejor de los casos no se desarrolle, ¿no? Y el último punto es que durante el año 17 y 18 realizamos una campaña de sensibilización junto con Diario Vasco y las instituciones también para prevenir el Alzheimer, con el objeto de sensibilizar sobre el Alzheimer y sobre lo que podemos hacer nosotros para evitar desarrollar esta enfermedad, y lo que queremos es dar continuidad a esta campaña con el objetivo de que Guipúzcoa esté a la cabeza mundial en prevención contra el Alzheimer, y creo que ese es un reto que podemos conseguirlo, ¿no? Siguiente punto es explicar qué es y qué no es este semáforo. El semáforo no sirve para el diagnóstico precoz del Alzheimer, ni para determinar el riesgo que de una persona tiene. Es decir, alguien que cumplimente el semáforo, todo el cuestionario que es la base del semáforo, al final de ello no va a poder decir, pues voy a acabar desarrollando un Alzheimer en 20 años. No va a poder. Va a saber cuál es su estilo de vida y qué cosas tiene que mejorar para que ese riesgo disminuya en la mayor medida posible, ¿no? Es decir, es un instrumento para conocer los hábitos del estilo de vida y modificarlos para que uno lleve un estilo de vida lo más saludable posible. Esto es lo que es el semáforo, fundamentalmente. Es una contribución para educar a la población como el chirimiri, para que sea un mensaje que cale, de que merece la pena llevar un estilo de vida cerebro saludable. Y de hecho, había extraído una serie de titulares de prensa general y de prensa científica del último mes, que nos decía el 80% de la población tendrá sobrepeso en 2030. China responsabiliza a Coca-Cola de la epidemia de obesidad por el tema de los azúcares. Sanidad y la industria plantean reducir un 10% el contenido de azúcar, sal y grasas trans en los alimentos. La hormona irisina, liberada durante el ejercicio físico, puede frenar el deterioro cognitivo. El estrés reduce el tamaño cerebral. La fragilidad favorece la expresión de los síntomas del Alzheimer en los ancianos. Dormir poco se asocia con un mayor riesgo de Alzheimer. La coqueta abuela de Beasain cumple 104 años. El número de jubilados aumenta en un 50% en la última década y pone en riesgo el sistema de pensiones. Es decir, todos estos titulares lo que nos están diciendo es eso, que cada vez hay un envejecimiento poblacional que es innegable, por lo tanto las posibilidades de sufrir Alzheimer van aumentando, y que hay muchas cosas del estilo de vida que no estamos haciendo bien. La alimentación, el sobrepeso, la falta de ejercicio, y que modificándolas podemos conseguir que el cerebro envejezca de una manera mejor y que por lo tanto el riesgo de sufrir Alzheimer sea menor, hasta en un 1/3, hasta en un 30%. ¿En qué consiste el semáforo? Bueno, es un cuestionario bilingüe sobre diferentes aspectos de la salud y el estilo de vida. Al final, cuando uno lo cumplimenta, sale un índice que en realidad es un color del semáforo. Semáforo rojo, semáforo amarillo, semáforo verde. El semáforo rojo no es sinónimo de que indefectiblemente uno va a sufrir Alzheimer. Lo que le está diciendo es que el estilo de vida no es el deseable y que hay muchas cosas que mejorar. Y además, inmediatamente después le van a salir unas recomendaciones en función de cómo ha respondido al cuestionario, le van a salir unas recomendaciones para hacer
y para llevar a cabo y mejorar ese semáforo la siguiente vez que lo cumplimente. En el semáforo amarillo es lo mismo y el semáforo verde, ese es el objetivo que perseguimos, que todo el mundo tenga un semáforo verde al final de los años. El tener un semáforo verde no quiere decir que uno no vaya a padecer Alzheimer. Les recuerdo que ni la genética ni el envejecimiento los podemos controlar, pero sí que está haciendo todo lo que está en su mano para que ese cerebro envejezca de la mejor manera posible y el riesgo de Alzheimer disminuya. El objetivo concreto, lo que nos gustaría es que de año en año pudiéramos ir reduciendo el número de rojos y amarillos en un 20%, hasta llegar a conseguir un verde permanente. Es decir, este cuestionario lo que nosotros queremos es que todo el mundo cada 3-4 meses lo cumplimente otra vez y vaya viendo cuál está siendo la evolución de su situación. Si empezó siendo amarillo, ver si al cabo de 8 meses, un año, está ya en verde y luego cómo mantenerlo en verde. Esta es la idea, o sea, que se cumplimente cada 3 o 4 meses, en el móvil, en el ordenador, donde sea, para conseguir ese verde permanente. Y va dirigido a todos los públicos. Pero fundamentalmente, como decía Maite, sabemos que los cambios en el cerebro de las personas con Alzheimer empiezan muchos años antes. El Alzheimer, todos pensamos que es una enfermedad de la vejez y sin embargo es una enfermedad de la edad media de la vida, que empieza hacia los 40, 50 años y se manifiesta en la vejez. Y hay que empezar a trabajar hacia los 30, 40 años. Y lo que podemos hacer está aquí en el semáforo del Alzheimer. Eso es lo que nosotros, lo que está en nuestra mano para intentar alejar el fantasma del Alzheimer. O sea que destinado a todos los públicos, pero resultado óptimo cuanto antes se empiece, entre los 30 y los 40 años. Bien, y esto es todo. Entonces, si les parece, lo que vamos a hacer es entrar en la web. Y en la web se entra simplemente clicando el www.semaforodelalzheimer.com. Y si les parece, hacemos una demostración. Está en euskera también y si no en castellano. Y empieza con el titular ese: ¿sabías que hasta 1/3 de casos de Alzheimer obedecen a factores ambientales que pueden modificarse con pautas de actuación que están en nuestra mano? Vale, y entonces uno empieza el cuestionario, ¿no? Vamos a darle, empieza el cuestionario. Son 24 preguntas. La primera pregunta es: ¿tienes la tensión arterial alta? Y aquí uno puede contestar sí o no. Vamos a poner que sí, que tengo la tensión arterial alta. Te hace una segunda: si tienes la tensión alta, ¿está bien controlada con medicación? Vamos a poner que no está bien controlada con medicación. Vale. ¿Tienes el colesterol alto? No. ¿Fumas actualmente? No. ¿Bebes actualmente? El límite lo ponemos en 1 o 2 vasos de día, aunque de vino al día, aunque ya advierto que la OMS está ya detrás de esto y me parece que está en el punto de mira el alcohol también para bajarlo, o sea, nada. Bueno, ¿bebes actualmente? Vamos a poner que no. ¿Consumes otras sustancias adictivas? No. ¿Padeces diabetes? No. ¿Tienes sobrepeso? Vamos a poner que sí. ¿Tu ánimo es triste de manera persistente? No. ¿Consideras que vives con mucho estrés? Sí. ¿Duermes entre 6 y 8 horas por la noche? No. Pero el sueño, considero que el sueño es reparador y me levanto de la cama descansado, sí. ¿Tienes dificultades auditivas? No. ¿Sigues una dieta equilibrada? Sí, la dieta equilibrada, el ejemplo que se pone es la dieta mediterránea. ¿Realizas alguna actividad física diaria de intensidad al menos moderada? Pues caminar, dar buenos paseos, etcétera. ¿Tu trabajo, tu actividad cotidiana requieren actividad mental? Pone una serie de ejemplos: llevar la organización de una casa, planificar tareas, realizar trabajos, dar clases, en fin. ¿Participas en actividades sociales de grupo? Jugar a las cartas, cenar o salir con amigos, bailar, cantar en coro, realizar excursiones, voluntariado, etcétera. ¿Participas en actividades culturales? Vamos a poner que sí. ¿Realizas actividades que suponen retos intelectuales? Lectura, escritura, sudokus, crucigramas. Vamos a poner que sí. ¿Realizas actividades que implican el aprendizaje de cosas nuevas? Nuevas tecnologías, internet, aulas de la experiencia, idiomas nuevos. Vamos a poner que sí. ¿Te consideras una persona optimista? Sí. ¿Te consideras una persona curiosa? Sí. Bien. Y al final, ahí va, ahora me dice que no tiene conexión a internet. Esto, ahí. ¿Esto cómo lo podemos hacer?
Teóricamente, aquí debería salir un resultado, que teóricamente sería un semáforo amarillo. Espera, igual voy a volver a las diapositivas y os lo intento explicar con las imágenes ya, pero ahí pues hubiese salido tal vez un semáforo amarillo y pondría, pues puedes mejorarlo, no te preocupes, sigue nuestras recomendaciones. Y justo debajo pone ver recomendaciones. Entonces, clicando las recomendaciones, va a salir esto. Van a salir estas. Que en el caso de que, por ejemplo, la tensión estuviese alta y no estuviese controlada con fármacos, te diría, acude a tu médico para controlar la tensión arterial. Si la dieta no es adecuada, te diría, oye, pues te recomendamos que sigas una dieta mediterránea que consiste en esto, en esto y en esto. Si el ánimo está triste de manera continua, te dice, oye, acude a tu médico para valorar si necesitas un tratamiento. Si vives muy estresado, pues realiza actividades que te relajen. Es decir, va dando una serie de consejos que de lo que se trata es de que uno luego lo siga, al cabo de 3 meses vuelva a cumplimentar el cuestionario y pues haya mejorado. Realmente si tenía 5 o 6 puntos que mejorar, pues que ya esté reducido a 2 puntos, aunque siga siendo amarillo el semáforo, pero que la siguiente vez ya esos 2 puntos también desaparezcan y sea un semáforo verde. Este es el objetivo. Por poner un ejemplo, que además influyó mucho en esto, es en los móviles. Yo creo que mucha gente tenemos ya lo de los 10.000 pasitos al día, lo de caminar, todas estas cosas. Pues al final llega un momento que uno lo interioriza tanto que un día llega a casa, mira y dice, 7.000 pasos, pues voy a dar 3.000 y no sabes por dónde, pero te pones a andar por dar esos 3.000 pasos que te faltan y te obliga un poquito a andar más. Esto sería lo mismo, tener un recordatorio permanente en el cerebro para decir, oye, cada 3 meses tengo que dedicarle 2 minutos a completar el cuestionario para ver si las cosas van bien. Esto sería la idea. Cada 3 meses, 2 minutos. Invertir 2 minutos en el cuestionario para conseguir un semáforo en verde y que sea un semáforo en verde de manera permanente. No sé si se ha explicado bien lo que es, en qué consiste. Vale. Oso ondo, vale. Bueno, erdeaz zingo dute hobe iten dut erdeaz, eta euskaz gaizki moldatzen naiz. Al hablar, por lo menos, me pongo nervioso y... Es que oso gaizki iten dut. Saiatu naiz askotan baino, imposible, imposible, sentitzen dut. Bueno, ne ustez oso erresa da eta garrantzitsua da, eta gaina gure eskutan dago. Orduan, hori da mezua importantena, gure eskutan dagoela. Eta gauz asko hori da, egin dezakegu, ez dakit nola esan, gure eskutan dagoela. Zer? Bai, Alzheimer atzeratzeko, bai, hori da. Bai, hori esan dut, guretzako oso importantea da, gaur egun, azken urte honetan egoitza batean, adinekoen egoitza batean sartu diren pertsonen artean, 42% deterioro kognitibo bat dakate. Eta guretzako arreta mailan hori oso garrantzitsua da. Eta guk uste dugu APP hau sustatzea eta halako ekintzak bai sustatzea oso garrantzitsua dela, batez ere prebentzioa lantzen degulako. Urutzek esan duen bezala, erraza da, APP hau aurrera eramatea oso erraza da,
eta denok aldegu egin, ze denon erantzunkizuna da bakoitza bere burua zaintzea, eta bueno, helburua berak esan duen bezala, Gipuzkoa izatea, berak esan du erderaz, Gipuzkoa estar a la cabeza mundial de la prevención en el Alzheimer, hor lan handia dakagu egiteko, sensibilizazioaren arloan pauso handiak ematen ari garela, eta hau beste bat da, besterik ez. Nik apuntatuta ekarri dut datu batzuk, esaterako, gaur munduko osasun erakundearen arabera gaur egun 57 milioi pertsona diagnostikatuta daude dementziarekin, 2030ean 75 milioi izango dira, eta 2050ean 132 milioi izatera iritsiko gea, ez? Beraz, 21. mendeko epidemiari buruz hitz egin genezake, eta Alzheimerrentzako sendabiderik ez dagoen bitartean, prebentzioan dago koska, ez? Horregatik uste dugu hain garrantzitsua dela APP berri hau martxan jartzea, oso baliagarria izango dela Alzheimerrari aurre hartu diezaiogun, eta nola ez, halako ekimenetan Foru Aldundiaren babesa izango dute, ez? El tema de los datos, hoy en día 47 millones de personas diagnosticadas con demencia, para el 2030 75 millones y para el 50 132 millones. Esto en un mundo globalizado en el que la demencia va en aumento y el envejecimiento de la población también tiene una importancia muy grande en nuestro día a día, y creemos que en tanto en cuanto este tipo de enfermedades no tengan cura, en la prevención y en la sensibilización está el reto, ¿no? Y por eso, poner en marcha este tipo de iniciativas junto con la sensibilización y demás, que ya se está trabajando, señalaba Gurutze, el objetivo es luchar contra la enfermedad promocionando la salud, ¿no? Esta y otras iniciativas, igual con esto podremos conseguir, es el camino por lo menos, que Guipúzcoa sea un territorio puntero a la hora de luchar contra esta enfermedad. Galdera gehiago. ¿Semáforo es referente o referencia para el usuario, pero también para la Diputación o para la Casa del Cerebro? ¿Vais a utilizar, recabar esos datos para conocer si está teniendo éxito? Sí, esto igual, vamos a ver, sí, podemos, y el objetivo que perseguimos además es el poder realizar algunas estadísticas, ¿no? Ahora, sabemos que hasta ahora han entrado en la web aproximadamente 235 personas, y sabemos que la mayoría han sido amarillos, ha habido algunos verdes, rojos apenas ha habido uno o dos. Entonces, sí nos gustaría el poder, de alguna manera, trazar un poco la evolución, ¿no? Y ver si vamos eliminando rojos y amarillos y vamos teniendo cada vez más verdes, ¿no? Ese sería el gran objetivo, sin más pretensiones, de saber si el factor dieta es el que, no sé, o que es más el estrés, o que es más la falta de sueño. Eso no vamos a entrar en esos análisis, sino simplemente en el color del semáforo, ¿no? Porque pensamos que al final es el dato realmente importante, ¿no? Sí, sí, los datos suelen bailar dependiendo de la fuente un poco, pero sí, aproximadamente en las últimas estimaciones es que piensa una cosa, que es el 8% desde los 65, pero eso es una media. Los octogenarios, por ejemplo, las posibilidades de Alzheimer son casi de un 50%, los mayores de 80. Pues aproximadamente, no hay un censo hecho, pero las estimaciones están en torno a los 11.000, 12.000. Son 24 preguntas.
Sí, o sea, la importancia que tiene para nosotros esta APP, ¿no?, para la Diputación Foral de Guipúzcoa es, sobre todo, bueno, pues ahondar en la sensibilización, ¿no? Como hemos señalado una y otra vez, y es un mensaje que sí que nos gustaría que quedara claro, ¿no? Esta es una enfermedad que parece de personas mayores, pero que no lo es. Y esta, la APP, nos parece que es un instrumento eficaz para concienciar a las personas de mi edad, jóvenes, por ejemplo, que el Alzheimer está ahí y que yo ya estoy, bueno, pues teniendo conductas que pueden influir, que influyen con seguridad en que en el futuro pueda tener o desarrollar esta enfermedad, y que tengo que hacer desde ya, no esperar, ¿no? Un poco empoderar a cada persona para hacerse cargo también de su futuro e impulsar este tipo de esto. Con la Diputación Foral de Guipúzcoa, con esto se conforma, porque luego ya vendrán los estudios más cualitativos, pero el objeto fundamental de esta APP es sensibilizar y concienciar a la ciudadanía que el Alzheimer no es una cosa de viejos. Y que hay mucho que hacer. Y que hay mucho que hacer, de viejos, de personas mayores. Sí, de hecho hay un dato que es muy importante, y es que en parte esto ya lo estamos haciendo, de una manera inconsciente o movidos por otras campañas, otras cosas. Y el dato es el siguiente: la prevalencia del Alzheimer, que es el número total de casos, está aumentando. Y está aumentando porque la población, cada vez hay más personas mayores y están vinculados muy directamente. Pero la incidencia, que es el número de casos nuevos por 100.000 habitantes y por año, está disminuyendo. Es decir, las previsiones es que debería de haber muchos más casos de los que hay, y sin embargo no los hay. Y entre los factores que se atribuyen de por qué esta reducción, esto se saben muchos estudios largos que se han hecho en países europeos, en Suecia, en Holanda, en Francia, en Estados Unidos también, en Inglaterra también, que las previsiones no son las que son y que hay una reducción que puede ser en torno al 20%. Los factores: que llevamos una vida más sana, controlamos mejor la hipertensión, controlamos mejor la salud cardiovascular, realizamos más ejercicio, etcétera. Las dos grandes luchas que hay ahora mismo son la diabetes y la obesidad. Esos son los dos grandes objetivos a eliminar, y también el hacer más ejercicio. Y segundo, y un factor muy importante, al uso y a la llegada de las nuevas tecnologías. Es decir, nos ha tocado vivir en una sociedad que cognitivamente es más demandante, y esto está haciendo que tengamos un cerebro más activo. Entonces, estos son factores que están haciendo que la incidencia no sea la esperada, sino que sea menor que la esperada. Por lo tanto, si seguimos incidiendo un poco en estas pautas de actuación, pues probablemente sigamos consiguiendo que cada vez haya una incidencia menor, pues todo esto que evitamos, ¿no? Una pregunta. Están ustedes hablando de la prevención, y viendo las preguntas que hacen y los consejos que dan, que son referidos, me imagino, también a la alimentación y este tipo de cuestiones, al final, desde el punto de vista del profano, esto no podría ser, por ejemplo, el semáforo del cáncer también y de otro tipo de enfermedades. Sí. Que no centrar en el Alzheimer, pues que al final la prevención, La salud, la dieta mediterránea, no es un poco lo que son, bueno, un poco lo sabido y lo que es sabido para envejecer mejor en general. Es la promoción de la salud, y se suele decir que lo que es bueno para el corazón es bueno para el cerebro y es bueno también para el cáncer. Probablemente el factor más determinante contra el cáncer de salud cardiovascular sea el tabaco. Si se dejara de fumar, probablemente la inmensa mayoría de casos desaparecerían, en muchísimos casos. El caso del Alzheimer tiene un punto diferencial, que es no solo es actividad física, no solo es salud cardiovascular, es también actividad intelectual y actividad social. Por eso el semáforo, pues, introduce muchos elementos, muchas preguntas en torno a actividad intelectual, actividad social, sueño, estrés, que esos son factores que influyen más en la salud cerebral. Una curiosidad, ¿existe alguna otra aplicación parecida? No, hasta donde sabemos no. Hay muchos estudios epidemiológicos que se han hecho sobre todo en países escandinavos, para saber un poco la incidencia de la prevención primaria, el estudio Finger y otros estudios, ¿no? Y sí que se ha visto que es eficaz, y ahora lo que se quiere hacer son hacerlo a través de plataformas de internet, pero esto ya es con fines de investigación, con fines médicos, y ahí ya uno mete todos los datos de salud, la tensión, y se monitoriza de una manera mucho más continuada.
lo de tener una app que simplemente sirva para motivar, para que uno sea consciente de que con un esfuerzo que haga puede estar contribuyendo a que su riesgo de Alzheimer de alguna manera disminuya, pues ese es el mensaje más importante. Mila esker. Eskerrik asko.